Hemos visitado la exposición Unos clásicos de cine de la Consejería de Cultura, que lo que hace es recordar cuándo se ha llevado al cine los clásicos españoles del teatro del siglo de oro: Tirso de Molina, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Es una exposición que abarca desde el año 1914, con la primera película española sobre estos clásicos, hasta el año 1975, y sorprende el interés que ha tenido no solo en España, donde ha habido muchas producciones, sino también en otros países extranjeros, como en Alemania, por ejemplo, incluso durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, en Alemania también, pero también ha habido en Rusia, ha habido en Italia, y eso demuestra pues la potencia de los clásicos españoles del siglo de oro, de Lope de Vega, de Tirso de Molina y de Calderón de la Barca, con unos textos realmente imperecederos, ¿no?, que son reconocidos por todo el mundo, y el gobierno regional está decidido a promover que los madrileños y que todos los que nos visitan pues puedan aquí conocer nuestros clásicos. Por eso hemos ampliado el Festival de Alcalá de Henares, también interpretando obras hispanoamericanas del siglo de oro, y también en la educación, en las escuelas, pues estamos dispuestos a ahondar en este tesoro que es el teatro del siglo de oro. Y luego venir a esta casa de Lope de Vega pues es una gran satisfacción, y además Lope de Vega, durante los últimos meses ha habido dos novedades respecto a él. Primero, se encontró un documento que demuestra que estuvo en la Armada Invencible, porque aunque sus obras decía que había estado, se pensaba que era una licencia literaria, pero no. Se ha encontrado un documento con la relación de caballeros que acuden a la Armada Invencible, y uno de ellos es Lope de Vega, un caballero de Madrid, con lo cual ha quedado demostrado que era verdad lo que él dijo en sus obras. Y además se ha descubierto recientemente una comedia inédita que no era conocida de Lope de Vega. Por tanto, es una satisfacción para el gobierno regional, que le gusta tanto pues toda la cultura clásica, la cultura española, pues acudir hoy a esta casa de Lope de Vega, habiéndose producido estos descubrimientos sobre la figura de Lope de Vega. Bueno, a punto de comenzar el curso escolar, me gustaría preguntarle un poco por la polémica que sigue habiendo en torno a la vacunación de esos menores de 12 años. No sé si en qué situación se encuentra actualmente, cuáles siguen siendo las recomendaciones por parte de Sanidad. He tenido conversaciones con Sanidad durante estos últimos días, como pueden comprender ante el inicio del curso, y he preguntado lógicamente sobre ese aspecto, porque tenemos conferencia sectorial de educación con el Ministerio este miércoles, y bueno, pues para tener toda la información para plantearlo allí a la ministra y a las demás comunidades autónomas. Y lo que se me dice desde la Consejería de Sanidad es que todavía no está claro por parte de las sociedades de pediatría ni las autoridades sanitarias la conveniencia o inconveniencia de vacunar a los menores de 12 años. ¿Por qué motivo? Porque los menores de 12 años, como bien sabemos y hemos visto, padecen menos la enfermedad, por otra parte también la contagian menos, y las vacunas, pues todos sabemos que tienen efectos secundarios, y cuando empezó el periodo de vacunación, pues hemos visto que desgraciadamente se han producido casos de efectos secundarios fuertes, ¿no? En muy pocos casos, pero algunos, ¿no? Por tanto, las sociedades tienen que decidir qué es mejor de cara a los menores de 12 años, la vacunación o no la vacunación. ¿Qué riesgo hay en no vacunar? Pues que dejamos una parte importante de la población sin vacuna. Es un poco lo que sucedió al principio del verano, cuando estaban vacunados todos los estratos poblacionales con edades superiores a 30, 40 años, y que nos hemos encontrado una quinta ola que empezó por personas de menos edad que no habían sido vacunadas. Por tanto, respecto a los niños menores de 12 años, estamos en esa encrucijada. Pero es una encrucijada que deben resolver las sociedades de pediatría y las autoridades sanitarias. No sé si se plantea el hecho de volver a hacer grupos burbuja, hacer ratios en las aulas, en esta vuelta al cole. ¿Cómo se plantean estas cuestiones? Sí, vamos a ver, por decir lo que vamos a hacer al inicio del curso es, primero hay 3 fases en función de la evolución de la enfermedad, pero diciendo lo que se va a hacer al principio del todo sería grupos burbuja. Hay en infantil, en primaria y en educación especial. En esas etapas educativas hay grupos burbujas, igual que hubo el año pasado, porque se comprobó que dio buenos resultados, y consiste, como todos sabemos, en intentar que esos alumnos que están juntos en un aula luego no se entremezclen con los demás alumnos del centro. Por tanto, en esas etapas educativas habrá grupos burbuja.
Y en eso, en bachillerato y en formación profesional y en enseñanzas de régimen especial, lo que hay es una distancia de 1,2 metros entre los alumnos. Pero grupos burbuja va a haber en esas etapas. Y, por decirlo de alguna manera, lo que va a suceder es se van a replicar prácticamente todas las medidas de higiene, de seguridad, que se han aplicado este curso y se han aplicado con éxito. Los responsables COVID, la ventilación cruzada, las entradas y salidas diferenciadas, que puedan los centros elegir el sistema de jornada continua, es decir, prácticamente la limpieza no solo al final o al principio, sino durante todo el día, ¿no? Todas esas medidas continúan. Y respecto a los ratios que se aplican, como indicaron el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, son los ratios previos a la pandemia. Sobre la nueva ley CELA para el préstamo de cursos de libros, ¿cómo puede afectar a la Comunidad de Madrid? Pues nos afecta muy poderosamente, porque es un sistema de préstamo de libros que se lleva aplicando ya 3 cursos. Cada año crece notablemente el número de alumnos. No tenemos queja alguna de las familias ni de los centros, con lo cual deduzco que es un sistema que está funcionando muy bien. Y desgraciadamente lo que pasa es que ahora en el curso 22-23 tenemos que tirar a la basura la mitad del banco de libros que hemos creado y en el curso 23-24 la otra mitad. ¿Por qué motivo? Porque como se modifica totalmente el currículo, esos libros ya no van a valer. Con lo cual se nos genera un gasto de 50 millones o más y pues vamos a tenernos que replantear qué hacemos con este sistema de préstamo de libros, porque en fin, es un sistema que los libros tienen que durar 4 años, las familias se comprometen a conservarlos, lo cual también es un buen aprendizaje para los alumnos. Y desgraciadamente pues ahora los tenemos que tirar todos. Cada año nos hemos gastado 30 millones de euros para crear esta base de libros y ahora nos encontramos esto. Y lo más triste, como ya he dicho alguna vez, es que si esto fuera para un currículum estupendo, fantástico, basado en conocimientos de personas de premios Nobel, pero resulta que es un currículum que lo que intenta es que los alumnos tengan menos conocimientos y implantar una serie de sesgos ideológicos en el alumnado. Entonces me parece muy triste tener que tirar esos 2 millones de libros por ese objetivo, porque si no, si fuera un currículum para mejorar la educación española, pues habría que asumir ese coste. Sobre las últimas 24 horas del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, una valoración, ayer en Torrejón de Ardoz, la conversación telefónica que ha tenido de 25 minutos, media hora con Biden, ahora una visita a Ávila, sobre todo la conversación telefónica con Biden, una valoración. Bueno, yo creo que toda la sociedad española ha observado que Pedro Sánchez y su gobierno han sido perezosos, como son perezosos siempre, a la hora de gestionar y de resolver problemas. Han visto cómo sucedía esta tragedia de Afganistán y el gobierno en los primeros días pues no se movía en absoluto y lo han intentado resolver con una foto, que es lo único que saben hacer. Ellos no saben gestionar, ellos no saben resolver los problemas, pero Sánchez se colaba en nuestros hogares cuando estábamos encerrados en la pandemia durante 2 horas, allí soltándonos un sermón realmente insufrible. Y ahora hace lo mismo, cuando tenía que actuar, como hicieron otros presidentes, como hizo Macron, como hizo Merkel, como hizo Boris Johnson, él estaba en Lanzarote y ahora lo que nos ofrece es una fotografía. Entonces es más de lo mismo. Todos los días vemos 2 o 3 casos de juzgados que anulan decisiones de comunidades autónomas sobre la pandemia. Desde hace un año se le indicó al presidente del gobierno que tenía que hacer una ley de pandemias. El desastre absoluto, anárquico de resoluciones de los jueces a las que les ha llevado él, porque si él hubiese hecho una ley de pandemias, los jueces no tendrían que estar decidiendo un día y otro también sobre esta cuestión sin tener una ley en la que apoyarse, y nos ha llevado a este desastre. Por tanto, ese carácter perezoso a la hora de resolver problemas lo hemos visto ahora. ¿Y cómo se resuelve? Con una fotografía. La conversación que ha tenido con el presidente de Estados Unidos, con Biden, no sé si me puede valorar ese hecho que se ha criticado muchas veces, el hecho de que España no estuviese muy presente en la agenda de Estados Unidos. Parece que ahora ha tenido esa conversación, agradecimiento a España.
¿Cómo lo valora? Como se puede imaginar, a mí siempre me va a gustar que España esté en primera línea de todos los países y que por tanto y el presidente de Estados Unidos nos tenga en cuenta. El hecho de que el presidente de los Estados Unidos no nos tenga en cuenta, que tuviera una conversación con él como de 20 segundos mientras se hacían una foto, pues a mí como español me da pena, porque a mí me gustaría que España estuviera a la cabeza. Por tanto, que hable hoy el presidente Biden con el presidente Sánchez a mí me parece bien. Probablemente es debido que ayer el secretario de Estado, cuando citó los países que habían ayudado en Afganistán, no citó a España. Y probablemente pues se ha compensado con esta conversación. Pero insisto, que España, dentro del concierto de las naciones, esté en un lugar predominante o se le tenga en cuenta, pues, opine, actúe, pues a mí me parece bien, evidentemente. ¿Cuál va a ser el papel de Madrid en esta crisis del conflicto de Afganistán? No sé si han recibido algún tipo de notificación por parte del Gobierno central. Estamos a la espera de ello. Como nosotros hemos explicado también muchas veces, esta es una competencia absolutamente del Estado. Todo lo que afecta a los refugiados, a las personas que, porque en su país hay un conflicto bélico o no se respeta los derechos humanos, tienen que huir de él, eso es competencia del Estado. Una competencia del Estado que está coordinada con la Unión Europea y, por tanto, es el Estado el que tiene que tomar cartas en el asunto en esta materia. Afortunadamente vemos que después de esa pereza inicial, pues se están haciendo cosas y yo cada vez que llega un avión me alegro mucho de que esas personas hayan logrado salir de allí. Sin duda tenemos unas extraordinarias fuerzas armadas y cuerpos de seguridad y bueno, y esa es la situación.